Listo, ahí está, ¿no es cierto? Se da la función f de reales en reales definida por f de x. Tenemos esta función para cuando x es menor que cero y tenemos esta otra función cuando el x es mayor o igual a cero. El rango de f es su conjunto del intervalo y pues nos coloca ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar estos valores y pues, a definir ese rango, ¿sí? Entonces podríamos dibujarlo y bueno, también la parte analítica también lo podemos hacer. Vamos a hacer de las dos maneras, ¿sí? La primera parte, esta función, si ustedes se fijan, la primera parte, esto de aquí, es válido para los x menores que cero, o sea, para los x negativos. Y en cambio el otro es válido para los x mayores o iguales a cero. Entonces esos son los positivos incluidos del cero, ¿no es cierto? El primer, en la primera parte, pues es una función de segundo grado. Es una función de segundo grado o una función cuadrática, ¿sí? Y la otra es una función exponencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el exponente, la x en la parte superior, ¿no es cierto? Está como exponente la variable. Para la ecuación de segundo grado, como nosotros graficamos, acuérdense que la de segundo grado puede tener bien una forma como una parábola que se abre hacia arriba, o bien la parábola tendría que abrirse hacia abajo. ¿De qué depende? Del valor de a, ¿no es cierto? Si a es positivo, se abre hacia arriba, y si a es negativo, pues se abre hacia abajo. ¿Cuál es el valor de a? Acuérdense que la función era así, ax cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Esta estructura tiene. Si obviamente el valor de a que corresponde al término cuadrático es positivo, hacia arriba, y si es negativo, hacia abajo. Otra cosa que puedo sacar dentro de la ecuación de segundo grado, por ejemplo, si se abre hacia arriba y yo tengo este puntito de aquí que se llama un mínimo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo calcular este mínimo de esta manera. El x, la coordenada de x para que justo sea el mínimo sería menos b sobre 2a. ¿Ya? Entonces ya vamos a revisar cómo lo hacemos. Y cuando esté la parábola abriendo hacia abajo, o sea, de esta manera, tengo este punto aquí y esto en cambio se llama un máximo, ¿no es cierto? Y también el máximo y el mínimo pues se calcula con la misma expresión. El x es igual a menos b sobre 2a. ¿Sí? Entonces, de esta manera pues dibujamos esta ecuación de segundo grado. Vamos a ponerle abajo y vamos a dibujarla. Voy a tomar solamente la función de segundo grado y le voy a poner en la parte de abajo. Si f de x es igual a x más el valor de pi, esto elevado al cuadrado, más un valor de e. Esto es válido siempre que el x sea menor que cero, o sea, sea negativo en otras palabras. Voy a desarrollar esta parte de aquí porque esto de aquí no se parece en nada a lo de acá, ¿no? No está, no podemos comparar cuál es A, cuál es B y cuál es C. Pero pues lo vamos a desarrollar. F de X es igual, le elevo al cuadrado. Acuérdense que cuando yo le elevo al cuadrado, pues no se eleva uno a uno, sino más bien es el primer término al cuadrado menos más del doble del producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Quedaría así, primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo, o sea, la X por la pi, y más el pi elevado al cuadrado más el valor de e que tenemos ahí. Igual, obviamente sigue siendo para x menores que cero. F de x es igual y tenemos x al cuadrado. Voy a ordenar esto, ¿listo? Voy a ponerle primero el 2, después el pi, después la x. Y al final le voy a poner así en paréntesis a propósito, ¿ya? Pi al cuadrado más el valor de e. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque pues así distingo cuál es A, cuál es B y cuál es C. Fíjate que aquí yo tengo los términos referentes a B y a C. El X al cuadrado adelante tienen 1. A pesar de que no se coloca, tienen 1. Entonces esto ya puede ser comparado con el X cuadrado, ¿no es cierto? AX cuadrado más BX más el valor de C. Entonces yo puedo decir, ahí ya chévere, el valor de C es todo este término que está aquí. El valor de B es todo lo que está acá. Y el valor de A es todo lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, es lo que teníamos que determinar, ¿no es cierto? A, B y C para poderlo graficar. Entonces, ya sé que la parábola se va a abrir hacia arriba porque el A es positivo, ¿no? A es 1. Entonces ya se abre hacia arriba. Sé que se abre hacia arriba. Necesito saber si se abre hacia arriba, ¿no es cierto? Si se abre de esta manera, necesito saber cuál es el punto mínimo. O sea, porque obviamente si nosotros dibujamos, ¿no es cierto? El sistema XY,
Entonces, vamos a tener un X mínimo y también vamos a tener un Y mínimo. O sea, el mínimo valor que puede tener esa función. ¿Cómo saco ese X mínimo? Entonces ahí estaba la ecuación que puse hace rato. No, el mínimo, el máximo se calcula con la misma ecuación. X mínimo es igual a menos B dividido para 2 veces A. Es igual, una línea de fracción, colocamos los datos y dibujamos. El valor de A es 1. El valor de menos le vamos a poner justo delante, ¿ya? Menos. Perdón, el B vale 2pi, pero le puse el valor de A. Menos B, sería el B vale 2pi, ¿cierto? Está reemplazado. Abajo sería 2 veces el valor de A, y el valor de A vale 1. Entonces simplificamos el 2 de arriba con el 2 de abajo, y nos va a quedar menos pi, ¿sí? O sea, ya sé que el valor de X que tengo acá, este valor de X que me da el mínimo, vale menos pi. Listo, ahí está. ¿Cómo calculo el valor de y? Obviamente reemplazando la función, ¿no? O sea, es la manera más simple de poderlo calcular. Tomo el valor y lo reemplazo en la función. Entonces aquí me quedaría así. Yo necesitaría calcular f de menos pi, porque obviamente si yo calculo eso, pues ya tengo la y. Y como le estoy nombrando, pues le estoy nombrando como y mínima, ¿no es cierto? Entonces esto sería igual. En lugar de x reemplazo los valores de pi. Entonces en la función, en lugar de x, le reemplazo la función de menos pi. O sea, menos pi elevado al cuadrado más 2pi, la x vale menos pi, más pi al cuadrado más el valor de e. ¿Sí? Ahí está. Entonces, y mínimo es igual y vamos a desarrollar todo eso. Menos pi al cuadrado, todo número elevado al cuadrado es positivo, pi cuadrado. Aquí tengo el valor de menos y por este más se hace menos. 2 pi cuadrado más pi al cuadrado más el valor de e. ¿Sí? Vamos a reducir términos semejantes. Si ustedes se fijan, pues pi al cuadrado más pi al cuadrado sería 2 pi cuadrado, ¿no es cierto? Que aquí tengo 1, aquí tengo 1. Entonces 1 más 1, 2 pi cuadrado. Menos 2 pi cuadrado que tengo en esta parte, pues se elimina, ¿no es cierto? Y el y mínimo me queda únicamente el valor de e. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la coordenada mínima, ¿no es cierto? El punto mínimo. Podríamos decir el punto P, digamos, este punto de aquí se llama el punto P. El punto P tiene coordenadas X mínimo, punto y coma, Y mínimo. ¿Cuánto vale? X mínimo vale menos pi y el Y mínimo vale el valor de E, que es 2.71 y un poquito más, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya con esto, pues yo ya lo puedo dibujar, ¿no? Puede ser un bosquejo. Ya conseguí dibujar este punto de aquí, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitaría para yo dibujar una función de segundo grado? Por ejemplo, necesitaría los cruces por las X, ¿no es cierto? El cruce por el eje de las X. Lo puedo hacer. Y también incluso podría calcular el cruce por el eje de las Y. ¿Sí? Podría hacer todas esas partes de ahí. Por ejemplo, vamos a calcular esto primero. Cruce por el eje de las X. ¿Cómo calculo el cruce del eje por las X? Pues igualando la Y a cero. ¿Sí? La variable contraria igualamos a cero. Entonces eso también pues, nos ayuda para calcular, ¿no es cierto? Para que la gráfica sea un poco más precisa. Cruce por el eje de las X. Y igual cero. Entonces, de mi función, siempre trabajamos de la función, ¿no? De la que acabamos de sacar el A, el B y el C. Eso lo igualamos a cero. Eso quiere decir que f de x de estos es cero. Entonces me quedaría 0 es igual a x al cuadrado más 2pi x más pi al cuadrado más e, ¿no es cierto? Y como está igualado a cero, pues yo le puedo borrar de este lado el cero y le puedo pasar al otro lado. Sí, así le podría hacer. ¿Cómo nosotros podríamos visualizar? Muchas veces las funciones de segundo grado se pueden factorizar, pero ahorita esta función no tiene ese criterio, no tiene pinta de que se pueda factorizar. Entonces, en ese sentido, pues lo mejor que podríamos hacer es utilizar la fórmula general. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac dividido para 2 veces a. Si yo quiero calcular, ¿no? Los puntos de intersección. A pesar de que con este valor de aquí, pues ya podría ser un pequeño bosquejo también, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya?
Yo sé que si reemplazo el valor de b, todo esto yo voy a calcular los puntos de las x, pero por lo pronto voy a dejarle ahí momentáneamente. Sí, no voy a calcularlos todavía. Voy a dejarle ahí un ratito, ¿listo? Para ver si en esos puntos pues podemos calcular lo que nos pide. Y también vamos a calcular el cruce por el eje de las y. ¿Sí? ¿Cómo calculo el cruce del eje y cuando la x es 0? Este está más fácil, ¿no? El cruce por la y es más fácil porque la función que nosotros tenemos, o sea, esta función de aquí, la x se hace 0. Acuérdate que la función era esto. Y es igual a x al cuadrado más 2pi por x más pi al cuadrado más el valor de e. Si yo quiero calcular el cruce por la x se hace 0. Esto se hace 0, esto se hace 0 y me queda que se cruza en y es igual pi al cuadrado más e. ¿Listo? Entonces, nos sale un poquito más sencillo, ¿no es cierto? Ahí está el punto del cruce por las y. No le voy a sacar de las x porque está un poquito extenso y tal vez no nos ayude, pero pues ahí le dejé la manera en la cual nosotros deberíamos calcularlo, ¿no? Reemplazo a la b, le voy al cuadrado, es por esto, menos 4 veces a por c, dividido por 2 por a. Saco eso y pues nos debe salir justo los cruces exactos, ¿ya? Con estos datos, nosotros ya podemos hacer un pequeño bosquejo, ¿no? O sea, de la función de segundo grado. Vamos a ponerle acá abajo en la gráfica. Voy a ponerle de esta manera. Coloquemos el eje de las y vamos a colocar el eje de las x. ¿Listo? Y vamos a poner todos esos valores que ahorita acabé de sacar. Serían las x y esto sería las y. ¿Sí? Y acuérdate que lo que estamos haciendo es una parábola, pero esta parábola solamente sirve para los menores a 0, o sea, desde el centro hacia abajo, porque aquí fíjate que dice x menores que 0, o sea, de aquí hacia abajo, no hacia la derecha, de aquí hacia abajo. O sea, de esta parte para acá debe haber la función. Para acá, pues no hay función de segundo grado, ¿sí? Entonces, del punto mínimo, empecemos por el mínimo, ¿ya? De menos pi hasta épsilon. Entonces, yo digo menos pi, más o menos estaría. Si este es 1, este es 2, esto es 3, menos pi estaría por aquí. Ahí estaría menos pi. Y epsilon es 2.71 más o menos. Aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, y más o menos pongamos que está por aquí el epsilon, ¿ya? Perdón, y es positivo, no es negativo. Entonces estaría para el lado de arriba. Sería 1, 2, esto es 3, y epsilon más o menos pongámosle por aquí, ya porque es 2.70 y algo, ¿sí? Entonces el punto mínimo debería ser por aquí, ¿cierto? En este punto de aquí debería ser el mínimo. Y fíjate que como la gráfica se va a tener de esta manera, se va a abrir hacia arriba, va a estar algo así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces fíjate que dentro de la gráfica no hay puntos de intersección con la X, ¿sí o no? Porque si se abre hacia abajo, ahí sí obviamente se intersecaría, pero si te debe pasar por ese punto y es un mínimo, pues fíjate que no hay un punto de intersección. Entonces, en ese sentido, tú puedes resolver lo que está aquí en el punto de corte con las X. Y te va a salir que esta raíz de aquí pertenece a los complejos. ¿Te acuerdas que cuando pertenecen los complejos o cuando la cantidad subradical es menor que cero, es número negativo, pues no había cruces, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí les dejo como una tarea que lo hagan, ¿sí? Seguramente les va a salir un valor que no pueda sacarse la raíz. Entonces, en ese sentido, pues no hay cruces por el eje de las X, ¿sí? Vamos a poner esto un poquito más arriba nada más. Esto de aquí lo voy a poner un poquito más arriba porque va a faltar espacio. Vamos a poner algo así. Esto es la Y, ¿listo? Entonces vamos a bosquejar rápido la curva, a ver cómo nos queda. Nos quedaría algo así. Viene así, pasa por aquí, por el punto mínimo y cruza por la Y, ¿no es cierto? Sí. Pero como no puede estar de las de X para adelante, solamente voy a cruzar hasta el punto de la Y, ¿no es cierto? Hasta aquí nada más voy a poner. Porque obviamente, fíjate que si yo dibujo esto, pues ya no es válido, porque acuérdate que solamente es válido para X menores que cero. Hasta ahí le vamos a dibujar, ¿sí? Como era, fíjate que aquí dice X menores que cero, o sea, en cero es abierto. Entonces aquí pues le pones así. En la Y le pones esta partecita. Le pones esto que aquí que significa abierto en cero. ¿Sí? En X0 es abierto.
¿ya? ¿Y cuánto vale ese punto de ahí? ¿No es cierto? El punto de ahí yo ya lo calculé, era esto de aquí, fíjate que el cruce por las de, cuando x igual 0, cruce por las 10, pi al cuadrado más epsilon. Entonces este punto de aquí se llama pi al cuadrado más epsilon, ¿sí? Ya, hasta ahí tenemos la una parte. Vamos con la otra gráfica. La otra gráfica es una función exponencial, ¿no es cierto? Y esa funciona para todos los valores que sean positivos, en cambio, ¿no es cierto? Todos los valores positivos. ¿Sí? Entonces vamos a poner la función más abajo, ¿ya? Vamos a poner otra función de esta manera. Vamos a ponerla acá abajo. F de x es igual, ¿no es cierto? Y esto es igual a menos 1 dividido por ahí. Y esto está elevado a la x, ¿no es cierto? Esto es cuando x es mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos calcular primero el cruce por las x, el cruce por la y. Podríamos calcular la forma en la cual está cambiando esto, ¿no es cierto? Primero, esta función es una función, debe ser una función decreciente si no tuviera el menos. Si no tuviera este menos, debería ser algo así. En lugar de ser una función creciente como es una exponencial, si no tuviera el menos, debería ser así. Pero como tiene el menos, seguramente es algo así. ¿Sí? Ya vamos a revisarle cómo está. Y el cruce por las x, dudo mucho que se cruce por las x, porque acuérdate que una función exponencial, pues, tiene una forma parecida a esto. Tiene algo así, y cuando es una función exponencial, más o menos es algo así, o es algo así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces tiene una asíntota. Entonces, en ese sentido, pues, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solamente a verificar cuál es el cruce por las y. Vamos a poner aquí el cruce por la y. ¿Cómo calculo el cruce por la y? Igualando la x a 0. Entonces sería f de 0, sería, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo la y es igual menos 1 dividido para epsilon y esto elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1, ¿no es cierto? Entonces esto sería 1 por el menos que está delante, pues se convierte en menos 1. Entonces tiene que pasar por menos 1. Entonces, más o menos menos 1 estaría por acá abajo, ¿cierto? Entonces, menos 1 sí es cerrado, porque acuérdate que esto es para x mayores o iguales a 0. Entonces, vamos con otro color. Por aquí debe estar. Ya, aquí debe estar. ¿Sí? Parece que sí vamos a tener un cruce por las de x. Veamos, ¿no? ¿Cómo le podría ser? Parece que sí va a tener un cruce por las de x. Ya, veámosle cómo le podemos hacer. Saquemos el cruce por las de x a ver si nos da. Cruce por el eje de las de x. ¿Cómo calculo? Cuando y es igual a 0. ¿Sí? Al revés, en cambio. Entonces sería 0 es igual, porque acuérdate que esto le hago 0. 0 es igual a menos 1 dividido para e y esto elevado a la x. ¿No es cierto? Y, y en este punto, pues, podríamos resolver esa ecuación, ¿cómo se llama? Esa ecuación exponencial. A ver, ¿cómo le podríamos hacer? Ese menos de ahí nos está perjudicando. Vamos a, vamos a revisar si le podemos eliminar el menos. A pesar de que sí tiene pinta de que tal vez cruce por las X. Si no, nos va a tocar hacer el gráfico punto a punto, que también es válido, ¿no? El gráfico punto a punto sería que nosotros le damos valores a cada uno de los valores de X y calculamos los valores de Y, que también puede ser una opción, ¿no? O lo otro es que esta ecuación pues, no nos va a dar un valor, porque acuérdate que salía así, ¿no? Acuérdate esto. Nosotros tenemos una función de exponencial y si la función exponencial es de esta forma, es y es igual a la x, ¿no es cierto? Y este a es mayor que 1, ¿cierto? Entonces la función es así. Si en cambio y es igual
a elevado a la x y este a es menor que 1, entonces es así, ¿cierto? Ahora, si es que tengo un menos adelante y es igual, ¿cierto? Vamos a borrar de nuevo esto, voy a poner así. Si y es igual a la x y a es menor que 1, ¿cierto? Este a de aquí es menor que 1. Y ahora este a sí es menor que 1, porque divides 1 para ir, pues sí me da un valor menor que 1. Entonces, si es así, debería estar de esta manera. Sí debería ser, ¿sí? Pero como yo tengo un menos, tengo y es igual a menos a la x, entonces este menos le hace que la gráfica se ponga al revés, ¿no? Entonces debería ser así. Sí, sí, cachan lo que pasó. Esto es positivo. Cuando yo le multiplico por menos, se intercambia, se da la vuelta. Sería de esta manera. Entonces, más o menos debería ser esto. Así debería ser. Porque yo no puedo encontrar, si ustedes se fijan, ya les voy a poner acá. A ver, lo que más bonito. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, esta ecuación de aquí del cruce por las x, como les digo, no creo que cruce por las x, 0 es igual a menos 1 sobre e elevado a la x. Entonces, de esta parte de aquí yo le puedo modificar, puedo poner así, 1 sobre e elevado a la 0 es igual, no, ni siquiera elevado a la 0. No hay ningún valor que elevado a la x me dé 0. No hay ningún valor. ¿Sí? No existe ningún valor de x. No existe ningún valor de x que al momento de elevarle te dé 0. Entonces, por eso, pues, la conclusión de aquí es que no existe cruce por x. Ya, no existe cruce por x. Entonces, más o menos la gráfica es así, ¿sí? Entonces, vamos a revisar qué es lo que nos pedía. Nos pedía el rango de la función que acabamos de tener, ¿no? Y me dice que este rango es su conjunto del intervalo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rango? Entonces, aquí vamos a poner por acá, a ver si nos da un poquito de espacio. Vamos a ponerle por aquí. El rango de la función f sería todos los valores que pueden tomar la y. O sea, de aquí hacia arriba, ¿no es cierto? Y de aquí también hacia acá, hasta 0. Entonces, el rango sería desde el valor de e, ¿no es cierto? Desde el valor de e hasta más infinito. Entonces, sería cerrado en e. Cerrado en el valor de e, punto y coma hasta más infinito. Esto en más infinito siempre es abierto. ¿Sí? Unido, me hace falta espacio, voy a poner abajo, unido, desde menos 1, porque fíjate que esto era menos 1, hasta el valor de 0. Y 0 es abierto porque no pudimos llegar al 0. Entonces, menos 1 sí es cerrado. Desde menos 1, punto y coma, hasta 0 y el 0 es abierto. ¿Sí? Ese sería el rango de esa función. ¿Ya? Ya le voy a utilizar el GeoGebra para también graficarle, para que le vean que el bosquejo es algo similar, ¿no es cierto? Entonces nos dice el conjunto, el rango de f es su conjunto del intervalo. Veamos el primero, me dice de 0 hasta más infinito. De 0 hasta más infinito, ahí está el rango, no está todo el rango. Desde menos infinito hasta épsilon. Desde menos infinito hasta el valor de épsilon, no tampoco, porque tiene que cumplir con lo de aquí, más lo de acá arriba. La b tampoco sería. La c me dice de menos 1 hasta más infinito. De menos 1 hasta más infinito. Esa es la respuesta, porque ese conjunto pues está dentro del rango que acabamos de calcular. ¿Sí? Entonces la respuesta sería desde menos 1 hasta más infinito. ¿Ya? Acuérdate que aquí no me dice que calcule exactamente el rango, sino me dice el rango es su conjunto del intervalo. O sea, dentro de este conjunto de aquí, dentro de este conjunto se encuentra el rango. A eso se refiere. Ese conjunto desde menos 1 hasta más infinito, dentro de ese conjunto nos encontramos con el rango de la función. ¿Sí? Ya, ahí está. Entonces voy a hacer esto un poquito más pequeño y les voy a dibujar la gráfica. ¿Listo? Entonces sería x más pi al cuadrado más epsilon menor que cero. A ver, revisemos. Por acá tenía el GeoGebra. Para que ustedes también lo vean, ¿no? GeoGebra. Aquí sería, déjenme revisar cómo era. Había una función sí, creo. Condición entonces.
Si X es menor que cero, entonces paréntesis X más el valor de pi, esto elevado al cuadrado, más el valor de epsilon, parece que era, ¿no es cierto? Ya. Bueno, y le corrijo si, no soy, si fallamos. Sería x más pi al cuadrado más epsilon con x menor que cero. Sí, ahí está, ¿cierto? Fíjate que la gráfica es algo así. ¿Sí? Ok. Ya, entonces este punto de acá, déjame ver si se puede sacar los puntos especiales. Ya, entonces el de abajo, este punto de aquí me dice que es en menos 3,14, que es menos pi, que es de aquí, y 2,72, que es el epsilon, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí está y cruza por acá arriba por el eje Y también, ¿no es cierto? Si nosotros calculamos, es el valor que sacamos hace rato. ¿Ya? Y la otra era lo siguiente. Si la condición, vamos a poner que esto es x mayor o igual a cero, cuando la función era menos paréntesis 1 dividido para el epsilon y esto elevado a la x. Pon exponente la x. ¿Sí? Entonces, esto sería la otra gráfica. ¿Ya? Entonces, fíjate que se acerca a cero, pero no es que lo tope, no es que lo cruce. Tus puntos especiales y te saca la intersección con la y, ¿no? Pero la intersección con la x no te saca. ¿Por qué? Porque no cruza por las x. Entonces, fíjate que de este gráfico de aquí es similar al que sacamos acá, ¿no? Igualito. Ahí está, igualito. Sí, solamente que nosotros sacamos ya los valores exactos. En el GeoGebra, pues es un poquito complicado sacar justo el valor exacto, porque fíjate que no te da como pi, te da como menos 3,14. Y pues el rango, ya con la gráfica, pues nos sale más simple. Sí, ya, ahí están, muchachos. ¿Alguna pregunta de eso? Algo. ¿Preguntas? Nada. Y ahí No, está lo que ustedes necesitan para una función de segundo grado. Ya, acuérdense esto, función de segundo grado, sacan x mínimo, y mínimo, o y máximo, x máximo, los cruces y con eso ya grafica, ¿sí? Para la función exponencial, pues ahí hay que tener algunos criterios, ¿no? Yo dije lo siguiente, si tú tienes una función exponencial, les voy a poner acá ya, para que no se olviden, que a veces la mente es frágil. Las funciones exponenciales tienen esto, ¿no? Y es igual a x, ¿no es cierto? Entonces, este a tiene que ser mayor que cero y también este a no puede ser uno. Ya, es la condición. A es mayor que cero y A no puede ser uno. Entonces hay criterios, ¿no? Y puede tener que el valor de A esté entre cero y uno. Por ejemplo, puede ser así, cero menor que A, menor que uno. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tengo Y es igual a un medio elevado a la X, ¿cierto? Porque ahí, fíjate que el valor de A que yo tengo está entre cero y uno. Obviamente el cero y el uno no pueden tomar, pero sí valores intermedios, por ejemplo, el un medio. Entonces, si yo grafico esto, dibujo un eje X y un eje Y. Entonces la gráfica más o menos es algo así. Decreciente y cruza por este punto de acá. Si yo quiero calcular en qué punto cruza, cruza, a ver, sería el cero. Esto es uno. Por uno pasa. ¿Sí? Así sería. Y obviamente tiene una asíntota horizontal en y igual cero. ¿Sí? Así sería la gráfica si en el primer caso, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos que A está entre cero y uno. El valor de A cuando es mayor que uno, por ejemplo, digamos, cuando A es mayor que uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me invento Y es igual a 3 elevado a la X, ¿sí? Entonces, eso es una función exponencial. Ponemos aquí también un sistema XY, a XY, y sucede que lo siguiente, que en cambio cuando es un valor mayor que uno, pues la función se vuelve una función exponencial creciente, ¿ya?
Así más o menos sería. El punto por el cual cruza aquí es el 1. ¿Ya? Ahí está otro. Y la otra condición es lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen con un signo menos, el signo menos le da la vuelta a la gráfica. Entonces yo tengo esto, tengo y es igual a menos 3 veces x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El menos obviamente no está con el 3, sino el menos está fuera del 3 elevado a la x. Entonces igual dibujas una referencia xy, xy. Entonces, normalmente 3 a la x es esto, pero menos 3 a la x en cambio es al revés, es así. ¿Sí? Del lado contrario, es como que en el eje x hace un espejo, esto de aquí y el otro con menos para el otro lado. Entonces, la gráfica de esto sería algo así, ¿sí? Por aquí cruza en menos 1. ¿Ya? Eso debería ser, ¿sí? Es lo que pasó hace rato, ¿no? Que la función teníamos algo así, pero como era menos, entonces salió algo así, ¿sí? Ya, eso es lo que hice hace rato. Ahí está para que no se olviden. Eso es funciones exponenciales. Las exponenciales pues, se grafican de esa manera. ¿Ya? Entonces, igual acá dentro de las exponenciales, pues está ahí todo, ¿no? Le puedo poner al valor de x sumarle 1, desplazarle, hacerle todo, todo le podemos hacer. Vamos con otro ejercicio, en que nos topamos. Esto de aquí era desde menos 1 hasta más infinito. ¿Ya? Ese es el conjunto mayor y pues el rango está dentro de ese conjunto. Vamos otra, el 22. Aquí nos dice lo siguiente, nos pone la función, nos habla de funciones acotadas, nos pide cuál de ellas es verdad, ¿no es cierto? Acuérdense que todo esto era del examen 3, ¿no es cierto? Claro, del examen 3, por si acaso. Entonces seguimos nosotros trabajando en el examen 3. ¿Sí? Listo, ahí vamos a dar una lectura rápida de eso y vamos a entender, ¿listo? Dice, dada la función de reales en el conjunto de menos 3 a 3 y te dan la función, ¿no? Aquí falta un paréntesis, f de x. Es igual a menos 2 seno de 2 pi x menos pi medios menos 1. Identifique la proposición verdadera. ¿Ya? Entonces, es una función trigonométrica, está incluso puesto con el signo menos, eso quiere decir que se va a invertir. Podemos calcular también el periodo, acuérdense cómo calculamos el periodo, y pues el resto pues también podemos determinar, ¿no? Si es sobreyectiva, si es una función par o impar, y todo eso. A ver, primero calculemos el periodo, ¿ya? A ver, recuerden cómo calculábamos el periodo. ¿Qué hacíamos para calcular el periodo? Había una función, ¿no es cierto? Y es igual a wx. Ya, a ver, veámosle cómo la hacemos. A ver. O sea, esta parece que no está complicado porque solamente tomando las definiciones, pues ya lo podemos calcular. Ya, a ver, veamos lo siguiente. El periodo, acuérdense que literal A, periodo, sería así. Y es igual al seno, o bueno, toda la función, ¿no? Vamos a poner así. Toda la función sería más menos la amplitud seno de omega t más un valor de phi más un offset de b, ¿cierto? Yo no, más menos b puede ser. Listo. Entonces, de todo esto, pues nosotros ya identificamos cuál es cuál, ¿no? Esto de aquí sería la amplitud. Esto de aquí sería la W. Ahí está, WT puse yo. WX lo mismo. Esto de aquí es el ángulo de desfase, phi. Y esto de aquí es el offset B, ¿no es cierto? El offset era lo que recorríamos para arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál me permite calcular el periodo? La W, porque W es igual a 2 pi sobre el periodo.
O lo que es lo mismo, periodo es igual a 2pi sobre el valor de W. Entonces reemplazamos 2pi y W tenemos que vale 2pi, ¿no es cierto? 2pi. Entonces simplificamos y el periodo me sale 1. ¿Ok? O sea, el periodo para esta función es 1. Entonces la primera pues ya no cumple. Esta no es, ¿cierto? El periodo fundamental de f este es igual a pi. No, porque el periodo es 1. Después nos dice la función f es estrictamente creciente en el intervalo de menos 1/2 hasta 1/4. ¿Ya? Podríamos revisarlo. F es sobreyectiva. Vamos a hacerle la más fácil, ¿ya? Por ejemplo, F es sobreyectiva. Acuérdense que para sacar la sobreyectividad yo necesito sacar el rango, ¿sí? Entonces vamos a copiar la función abajo, ¿listo? Después regresamos con las otras. Vamos con las más sencillas porque pues esas no nos demoramos mucho. Entonces aquí sería la C. Yo tengo que calcular el rango. Y una vez que calculo el rango, pues comparo con lo que me está dando arriba. Entonces sería f de x es igual a menos 2 seno de 2pi por x menos el pi medios, ¿sí? Menos el valor de 1. Para calcular el rango de una función trigonométrica, recordemos que el seno como tal, el seno de x, así, el seno del valor de x, tiene un valor máximo en 1 y tiene un valor mínimo en menos 1, ¿sí o no? Y es igual al seno de x tiene un valor máximo en 1 y un valor mínimo en menos 1, para las y, obviamente. Entonces vamos a calcular el valor con x máximo, ¿no es cierto? Vamos a poner que aquí tengo el x máximo. Y x máximo sucede cuando el seno de x tiene que ser igual a 1. Y como acuérdate, todos estos puntos de aquí, todo este periodo de aquí, este pi medios no le afectaba en nada al valor máximo. Esto solamente afecta al eje de las x. Por ejemplo, si tengo así y tengo el 2pi, puede ser que ahora sea así. Y tengo el pi medios, puede ser que esto se recorra. ¿Ya? Pero el valor máximo no afecta para nada. Entonces yo puedo decir que todo este valor de aquí, todo este valor de seno, bien va a valer 1 o bien va a valer menos 1. Depende de cuál voy a calcular. Si primero voy a calcular el valor máximo. Entonces quedaría así, f de x es igual menos 2, solamente estoy copiando. En lugar del seno pongo el valor máximo que puede tomar es 1, menos 1, ¿no es cierto? Entonces sería menos 2 menos 1 sería menos 3, ¿sí? Y ahí tendremos el valor de la primera parte. Ahora trabajando con el valor mínimo del seno. Sería seno de x es igual a menos 1. Entonces f de x es igual, ¿cierto? Entonces quedaría menos 2, copio exactamente los mismos. El seno vale ahora menos 1. Menos 1, menos 1 también, ¿cierto? Esto es igual. Resolvemos. Menos. Esperemos un ratito, muchachos. Parece que se nos fue un ratito la clase. Deme un segundo, ¿ya? Ya les vuelvo a proyectar. Ya estamos acá, ¿no es cierto? Ya, ahí estamos. Entonces, les decía que el valor máximo del seno puede tomar 1. No importa si el seno está con wx más phi, lo que sea. Sí, acuérdate que esos valores de ahí pues no les afectan nada en valor máximos o valores mínimos en las y. No les afecta para nada. ¿Sí? Ya, entonces, listo. Ahí tenemos el rango. ¿De dónde a dónde va? Desde menos 3 a 1 va, ¿cierto? Entonces, el rango de f de x está entre menos 3 punto y coma hasta 1. Como las funciones sí pueden llegar a sus valores máximos, el seno y el coseno sí pueden llegar, entonces estos son cerrados. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el valor del rango de f.
Ahí está el rango de la función f. ¿Sí? Ahí está rango de f de x entre menos 3 y 1. Y fíjate que acá el rango también me daban, ¿no es cierto? Aquí dice el conjunto de llegada es de menos 3 a 3. Entonces, no son los mismos. Como no son los mismos, entonces nosotros determinamos de que esta función no es objetiva. Entonces, literal C tampoco es. ¿Sí? Ya. Listo, hasta ahí creo que hicimos lo que nos más fácil, ¿no es cierto? La otra cosa, por ejemplo, nosotros podríamos determinar si la función seno, ¿no es cierto? Es una función par e impar. Recordemos que esto de par e impar, pues muchas veces ya lo tenemos como que ya en la mente, ¿no? La función seno y coseno tienen una paridad, ¿sí? Y ya vamos a determinar cuál es esa. Si el seno es par o el seno es impar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el seno como tal, siempre es el seno es impar, ¿ya? Siempre cuando yo tengo la función seno solita, por ejemplo, si yo tuviera así, si tuviera la función seno, pero solita, ¿sí? Y es igual al seno de x, esta función de aquí es impar, ¿ya? Si yo tuviera de esta manera, ¿sí? ¿Por qué es impar? Porque acuérdate que la parte de impar es así, ¿no? F de x es igual a menos f de menos x, ¿sí? Entonces, podríamos hacer esto. F de x es seno de x menos f de menos x sería seno de menos x, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hay una razón más grande. Por ejemplo, si nosotros dibujamos el plano cartesiano, tenemos esto, ¿cierto? Digamos que el x vale 30 grados, ¿ya? 30 grados. Entonces, acuérdate que todos aquí son positivos. Acá el seno es positivo, todo sin acá la tangente y acá el coseno es positivo. Si estamos trabajando con x igual 30 grados, entonces yo puedo decir que el seno de 30 grados, para que sea impar, tiene que ser igual al menos el seno de menos 30 grados, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, seno de 30 es un medio, entonces aquí tenemos un medio. Menos el seno de menos 30 está por acá, ¿sí o no? Por acá está menos 30 en sentido horario. Entonces, seno de menos 30 es menos un medio porque está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante solo el coseno es positivo. El seno es negativo. Entonces, aquí sería seno de menos 30 es menos un medio. Entonces, un medio es igual, menos y menos se hace más, y un medio. Entonces, fíjate que acabé de demostrar que la función es par. Entonces, en otras palabras, si tú tienes esto, seno de menos x es igual a menos seno de x. Esta es una como relación, como que una condición dentro de la trigonometría. Entonces, utilizando esta condición dentro de esto, pues yo puedo decir que este seno de x es igual, este signo sale, ¿no es cierto? Y se hace más con el signo que está afuera y me queda seno de x es igual a seno de x. Entonces, yo demostré que la función seno como tal es impar. Ahora, hay un ligero cambio aquí, que obviamente nosotros tenemos ese valor de menos 1, ¿no es cierto? Que fíjate que aquí hay menos 2 y aquí hay el valor de 1, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí ya cambia la situación. Puede ser que al momento de hacer esto, pues, no necesariamente nos salga exactamente igual, ¿no? Y vamos a comprobar si es par o impar. El seno como tal, acuérdate, si a ti te ponen la función seno, esa es impar. Y lo contrario, la función coseno es par, ¿sí? Está sucediendo a la izquierda, solamente que está en sentido contrario. Fíjate que aquí va de esta manera y el otro va de la manera contraria, ¿no es cierto? Y como que de este eje de las X, pues tienen una parte de simetría, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo tengo esta nueva función que está aquí, ¿cierto? Este tiene un valor en menos 3 y en 1, o sea, menos 3 estaría más o menos por acá, y 1 estaría por, menos 3 estaría por acá, y el valor de 1 estaría por acá, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos graficar, digamos que esto es 1, esto es menos 1, menos 2, menos 3. Más o menos la gráfica sería algo así. Mm, mm, mm. Así sería más o menos. O sea, algo así debería ser la gráfica. Sí, porque está con el menos y todo. Entonces, fíjate que si yo tomo el centro para acá,
se grafica esto y del centro por acá pues ya no es, no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por esa razón pues no es impar, ya, pero pues le podemos también sacar de manera analítica, ¿no? Y ahí tiene que ver con algo de la trigonometría también. Tenemos que hacer suma y resta de senos y cosenos también. Puede hacerlo así. Puedes decir f de x es igual a menos 2 seno de 2pi por x menos el pi medios. Aplica suma de senos y cosenos del otro. Es igual a 1. Entonces, para que sea impar, yo tengo que demostrar que f de x es igual a menos f de menos x. Si me da igual, entonces eso quiere decir que sí está bien, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces vamos a poner aquí f de x es menos 2 seno de 2pi por x menos pi medios. ¿Ya? Esto es igual a menos f de menos x. Lo mismo, pero, perdón, me falta el menos 1. Entonces, menos 1 de acá. Y esto tiene que ser exactamente igual a lo mismo, pero con menos x. Se cambia de signo. Sería menos 2 seno, paréntesis, sería menos 2 pi x, porque ahorita el x vale menos x, y esto sería menos pi medios, menos 1. Simplificamos lo que no me sirve, por ejemplo, y me falta el menos, ¿no es cierto? Me falta un menos adelante. Aquí le ponemos un paréntesis y acuérdate que adelante tengo un signo menos. Aquí hay un signo menos. Listo. Entonces, acá como quedaría menos 2 seno de 2pi por x menos pi medios, ¿no es cierto? Menos 1 es igual, menos y menos hace más, sería 2 seno de menos 2 pi x menos pi medios, y esto se convertiría en más 1, ¿sí? Si esto le pasa al otro lado, por ejemplo, el 1 le pasa al otro lado, y esto le pasa al otro lado, me quedaría así, menos 2 seno de 2pi por x menos pi medios, menos 2 seno de menos 2pi x menos pi medios, y al otro lado me queda igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, nosotros deberíamos calcular, de aquí para adelante deberíamos calcular con la suma y resta de senos y cosenos. Fíjate que aquí yo tengo una resta. Entonces, yo debería hacer la resta de senos y cosenos. Por ejemplo, seno de 2pi x multiplicado por el coseno de, de pi medios. Después va menos y todo eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, le podríamos hacer así y después comprobar si esto de aquí es exactamente lo mismo que de acá, ¿no es cierto? Una vez que haga esto, también yo puedo sacar este signo menos afuera, pero obviamente tiene que estar así solito, no tiene que estar el pi medios. Yo le puedo sacar el signo menos afuera y pues podríamos demostrar, pero pues por falta de espacio y por la gráfica también que les dije que no va a coincidir, pues le vamos a poner aquí ya como una conclusión. F de X no es impar. Ya, si ustedes terminan resolviendo eso, pues no les va a dar una igualdad, ¿ya? Entonces, pero pues está dentro de esto, ¿no es cierto? Esto deben aplicar. Listo, entonces esto no puede ser. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era función acotada? La otra también, por ejemplo, la de aquí tengo que también dibujarla. Sí, pero pues, estamos evitando dibujar, no queremos dibujar porque eso nos complica un poco. Ya, el literal me piden si es acotada. Acuérdense que una función acotada era cuando la función, ¿cierto? Si tenía un X o tenía un y la función estaba entre un valor máximo y un valor mínimo, entre una cota superior y una cota inferior. Por ejemplo, si esto de aquí lo podemos llamar M y lo de acá podríamos llamarle N. Cuando la función está entre un valor máximo y un valor mínimo, puede ser también el M puede ser infinito o el N puede ser infinito también. Entonces llamamos función acotada. La función que está aquí, como es el seno tiene esta gráfica de sí. Si la aumentas, le multiplicas por menos 2, entonces se puede cambiar, se puede hacer así. Si le restas menos 1, puedes subir o puede bajar un óptimo, pero al final siempre te va a quedar una función entre un máximo y un mínimo, ¿cierto? Entonces, para esta función, en ningún momento se va a más infinito en las y tampoco se puede ir a menos infinito. Bien puede ser un m, este m incluso ya sé cuánto vale, el m vale un valor de 1, ¿cierto? Fíjate que el m vale 1 porque es el máximo valor en las y. Este m vale 1 y este a n vale menos 3. Sí, incluso ya calculé cuánto vale cada uno de ellos. Entonces, esta función sí es acotada. Sí, esta definición pues es la más simple creo que de todas.
como me pedía la verdadera, pues esa sí es verdad, que f es acotada, porque va a estar entre un valor máximo y un valor mínimo en las y. ¿Sí? Y esto también yo le podría como que ya haberlo dicho, incluso sacando el rango, fíjate. Yo calculo el rango, sé que está entre un valor máximo y un valor mínimo, entonces automáticamente f es acotada. Está acotada entre dos valores. ¿Listo? La función de par e impar, pues se complica un poco, ahí está. Nosotros deberemos seguir continuando con eso, con la suma o resta de senos, simplificar a su mínima expresión y después determinar si es igual a -2. Si es igual a -2, chévere. Si no es igual, pues hay que tratar de identificar qué podría haber sido, ¿no es cierto? Y la B seguramente no es porque me dice estrictamente creciente entre -1/2 y 1/4. Podríamos dibujar, podríamos determinar, pero pues, sería otro procedimiento más. Mejor evitamos, mejor vemos de todas estas cuál sí cumple de una manera más rápida. Sí, el literal E sería la respuesta. Vamos a la siguiente. Este era 22 del examen 3. Acá también parece que me hacía falta poner qué examen era. Esto también era examen 3. Vamos con otra, vamos con siguiente examen, creo. Entonces, este le vamos a señalar como F acotado. Ya, examen 4. Por ejemplo, este ejercicio 3 del examen 4. No es de funciones, pero ya nos ponen ciertas cositas que hemos estado revisando. Por ejemplo, nos colocan el arseno, nos colocan la función, el valor del logaritmo natural. Y son cosas que, por ejemplo, nosotros ya podríamos resolver. Entonces, vamos a poner, ¿listo? Ahí está el ejercicio 3 del examen 4. Aquí vamos a poner examen 4. Nos pide lo siguiente. El valor de 2m más 3p pertenece al intervalo. M es igual al arco seno de 1 cuando m pertenece entre 0 a pi medios. Y p es igual al logaritmo natural de e, de raíz cúbica de e al cuadrado. ¿Sí? Entonces, veámosle cómo lo hacíamos. Acuérdense que el arco seno, pues, es la función inversa del seno, ¿no? Y acuérdate que nosotros podríamos estar entre 0 y 1/2, me dice aquí, ¿no es cierto? Fíjate que aquí dice entre 0 y 1/2 vamos a tener esto. ¿Sí? El m debe pertenecer a ese intervalo de 0 hasta pi medios. Entonces, acuérdate que la función seno, vuelvo y repito, vuelvo y gráfico, quedaría algo así. Esto es del x, esto es del y. La función seno es de esta forma. Así es la función seno. ¿Sí? Esto es 0. Esto de acá es pi medios. Esto de acá es 3 medios de pi. Y esta parte de aquí es 2pi. ¿Cierto? La función arco seno, ¿cómo sería? Sería el cambio de la x por la y, ¿no es cierto? Sería algo así. Y tendríamos que cambiar las x por la y, ¿no es cierto? Tendríamos que dar la vuelta. O sea, alguna vez les decía, este eje de aquí trata de coincidir con esto. O sea, este eje de aquí trata de coincidir con lo acá. Y este de aquí trata de coincidir con el otro, ¿no es cierto? Para que lo puedas determinar y puedas, obviamente, calcularlo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos tendría que ser algo así. Nombremos por acá pi medios. Acá también podríamos poner menos pi medios ya para dibujarle completo. Algo así, ¿cierto? Entonces, si le cambiamos, más o menos nos quedaría algo así. Y acuérdate que esto de aquí es 1 y el de acá es -1, ¿cierto? Entonces, sería aquí, sería 1 y por acá estaría el valor. Ah, no, perdón, estamos al revés. Tiene que cambiarse los valores. Sería algo así. Algo así sería. ¿Sí? Ya. Entonces, esto sería de 0 a pi medios, porque acuérdate, cambia. Y esto sería 0 a 1. Y acá tendríamos el -1 y aquí sería menos pi medios. Ya, ahí está la función arco
arcoseno. ¿Ya? Arcoseno de X. Entonces me pide arcoseno de 1, ¿cierto? Entonces digo el arco seno del valor de 1. Entonces el 1 está aquí, fíjate, aquí es el 1. Entonces ese arco de coseno me da pi medios, ¿cierto? Positivos. Entonces esto de aquí, m es igual al arco seno del valor de 1. Esto es igual a pi medios. ¿Sí? Ya, ahí tenemos el valor. Ya tenemos el valor de m. El valor de p, pues, le vamos a transformar a la parte de la raíz la vamos a transformar en un exponente, ¿sí? Entonces me quedé así, p es igual logaritmo natural, y en lugar de poner esa raíz voy a poner así, es igual a 2/3, que es lo mismo que poner la raíz, ¿no es cierto? Ponemos el exponente dividido por el índice. Y esto también del p lo podría cambiar, le podría poner así, logaritmo en base e, porque es lo mismo que logaritmo natural, de e elevado a la 2/3. ¿Sí? Entonces había una parte que decía si la base y el argumento son iguales, esos se van, y me queda que el valor de p es igual a 2/3. ¿Sí? Ya, entonces ahí tenemos ya el valor de p y el valor de p. ¿Qué me pide? El valor de 2m más 3p, y debo buscar en qué intervalo está. Entonces sería 2 veces m más 3 veces p. 2 veces la m. La m vale pi medios. Y 3 veces la p. Y la p vale 2/3. Simplificamos. 2 con 2, 3 con 3. Y esto me queda pi más 2. ¿Ya? Pi más 2 debe salir el valor de 2m más 3p. Pi más 2 exactamente sería más o menos, no, 3,14 es pi, más 2 es igual a 5,14. Es el valor numérico, 5,14 debe estar. Entonces el primer intervalo entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6. Entonces la respuesta sería literal E, entre 5 y el valor de 6. Más o menos en ese intervalo se encuentra el valor de lo que me estaban pidiendo, ¿cierto? Calcular. Ya, eso había que ser, está entre 5 y 6. Exactamente 5,14. Listo. Entonces vuelvo y repito, si nosotros no teníamos una calculadora, tenemos que sabernos las funciones. Función seno, función arcoseno y todo eso. Las gráficas, todo eso necesito. Si ya tuviéramos una calculadora, si el examen fuera con calculadora, ya es más simple, ¿no? O sea, tú colocas esto en la cálculo y pues automáticamente te da 90 grados y eso es pi medios. No le puedo poner como 90 grados porque acuérdate que dentro de los tratamientos matemáticos siempre trabajamos en radianes. No hay cómo colocar en lugar de pi medios poner 90 grados porque ahí estaría mal. Porque yo diría 2 por 90 grados, entonces ahí estoy trabajando en grados, estoy 180 grados. Pues, sí, entonces no. Debe estar siempre en radianes para poderlo manejar de esta manera. Siguiente ejercicio, busquemos otro. Entonces, esto ha sido literal A. Del literal E, de 5 a 6. Vamos a buscar otra. Tiene que ver con funciones. A ver, funciones, funciones, funciones. Esta de aquí podríamos trabajar. La 12 nos dice decreciente. Y todo eso, ¿no es cierto? Ya, ahí estamos. 12, dada la función por tramos. Función por tramos significa esto. Estos intervalos de aquí. X menor que 0 y 0 menor o igual que 2. A eso se refiere función por tramos. Tenemos el conjunto de salida, conjunto de llegada, de proporción verdadera. F es creciente en todo su dominio. F no es sobreyectiva, F no es inyectiva, F es acotada y F es impar, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que cumple, en otras palabras? Listo, entonces vamos a revisar cada una de ellas, ¿no? Vamos a tratar de hacer un bosquejo de esto de aquí. Entonces, primero, vamos a dar un gráfico en la parte inferior. Vamos a poner un sistema XY. Este es de X y esto es la Y. Para los X menores que 0,
la raíz es de menos x, ¿no es cierto? Bueno, entonces podemos hacer un bosquejo aquí cuando tengo con raíces, pues más simple, ¿no? Entonces aquí sería esta partecita de acá. Si tú das valores a x, calculas su valor de y para hacer un bosquejo de la gráfica que tenemos en este momento. Podríamos ponerle 0, pero me va a dar lo siguiente. Si yo pongo x0, esto de aquí se hace 0. Entonces, esto de acá también se me hace 0, ¿no? Bien. Si aquí le pongo el valor de x positivo, por ejemplo, si le pongo 1, ya no hay valor. ¿Qué tengo que tomar? X menores a 0. Para que me salgan exactas, voy a poner números que tengan raíces. Por ejemplo, menos 4, menos 9, menos 16. ¿Sí? Entonces, x vale raíz cuadrada de menos x, menos 4, menos 4 se hace positivo, menos se hace más, y esto sería 2, ¿no es cierto? ¿Ya? El otro igual, raíz cuadrada de menos x, menos 9, menos y menos se hace más, y raíz cuadrada de eso es 3. Y la otra, pues, ya no lo hago nada, pues ya sé que es 4. Gráfico eso. Entonces, para tanto las x, tenemos estos valores de y. Voy a poner algo así. A escala más o menos, ¿ya? Menos 4, menos 9, menos 16, y voy a poner así. 0, 2, 4 menos 2, 3, 4. Más o menos, ya no está tan bien dibujado. Entonces, 0 es abierto. Este es un punto, este es otro punto y este es otro punto. A ver, más o menos sería algo así. Algo así debería ser, ¿sí? Ya, ahí está la función raíz. Entonces sería raíz de menos de x. Listo. Ya, esto igual obviamente se va hasta el infinito. Listo, vamos con la otra. Nos dice entre 0 y 2. Voy a poner aquí 1, 2, 3. No, perdón. Vamos a ampliar el eje ya. Voy a tratar de ampliar un poquito el eje, que si no nos vamos a complicar. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14 y menos 16. Si no, no me va a salir exactamente lo mismo. Entonces, aquí sería, esto podríamos borrarle. Y podríamos hacer algo así. Este sería 2, 4, 6. Y vamos a ponerle 0, 0 está, menos 4 y 2 sería el de aquí. Menos 9. 9 estaría por aquí y 3 estaría por acá. Estaría por aquí. Y el otro sería menos 16 y sería 4 por acá. ¿Ya? Entonces la gráfica es la misma que estaba hace rato, solamente que como que más achatada. ¿Ya? Entonces esta sería la raíz de menos x. Y le hice exacta porque más acá me va a hacer falta espacio. Entonces aquí sería, si hago 2, esto sería 2. Ahí estaría 2. Sería 4, 6, 8. Listo. Entonces vamos a dibujar esa función seno. ¿Sí? Entonces, primero podrías calcular el periodo, ¿no? Acuérdate que seno de WT es lo mismo que tener seno de WX. Y W en este caso vale pi medios, ¿no es cierto? Aquí está W. W es igual a pi cuartos, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el periodo? Sería W es igual a 2 pi sobre periodo. O el periodo es igual a 2 pi sobre W. Entonces sería 2 pi y W vale pi dividido por 4. Medios y extremos. Si periodo es igual, me quedaría 4 por 2 es 8, ¿no es cierto? 8 pi dividido por pi. Simplifico y me queda que el periodo es 8. ¿Sí? Entonces el periodo viene a ser 8. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que si yo dibujara toda la función seno, en 8 debería terminarse el periodo. ¿Sí? Pero aquí yo tengo algo en particular. Fíjate que aquí me están poniendo un signo menos de la función. La función seno como tal debería ser así. Tiene que terminar en 8, ¿no es cierto? Tendría que ser la función seno, algo así. Algo así debería ser la función seno.
¿sí? Como tal, ¿ya? Pero algo así debería ser seno de x, ¿sí? Porque termina en 8 y se termina un periodo. Justo acabé de sacar el periodo que es 8, ¿sí? Pero como está con menos, en cambio, el menos le hace dar la vuelta a toda la función, si es así, ¿ya? Entonces, eso sería la gráfica de la función. La gráfica de la función tendría que ser algo así. Por aquí, después pasa por acá. Incluso, espérame un ratito, incluso debía ser en 1. Aquí en 1, pasa por aquí. Aquí en 1, pasa por acá. Y así debería ser. ¿Sí? Ya. Ahora, la gráfica lo que me pide es solamente de 0 a 2. No me dice que tenga que llegar hasta el 8. Hasta el 8 le dibujé pues, solamente por conveniencia. Acuérdate que esto de aquí sería el 1 y esto de acá sería menos 1. ¿Sí? Ya, entonces, hasta el 2 nada más. Hasta aquí debería dibujarse. Ya, todo el resto no sirve porque no me está diciendo que funcione para allá. Entonces, ¿qué nos dice? Literal A. F es decreciente en todo su dominio. Ya, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque fíjate que viene así, decrece, 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 llega acá, decrece y hasta aquí debe llegar, ¿no es cierto? Y si es decreciente en todo su dominio, porque acuérdate que esto no servía. Y listo. Esa sí es la respuesta correcta. F no es sobreyectiva. Veamos si no era sobreyectiva. El intervalo de aquí sería ¿de dónde? ¿Cuál es el rango? El rango sería desde -1 hasta más infinito. Fíjate que ese es el rango. De -1, que es el punto mínimo que llegué, hasta más infinito. Entonces aquí si yo quisiera sacar el rango de la función tendría que ser desde -1 y esto es cerrado, punto y coma, hasta más infinito. Y el infinito siempre es abierto. Si nos fijamos, el conjunto de llegada y el conjunto del rango es exactamente el mismo. Entonces, como es el mismo, pues es sobreyectivo. Entonces aquí me dice que no es sobreyectivo. Entonces, esto no puede ser. Puedo definir que es función inyectiva. Podríamos hacer x1, x2. Si son iguales, es inyectiva. Si no son iguales, pues no es lo mismo. Función acotada y función impar también podríamos demostrar. Pero como ya sacamos que era literal A, pues perdemos un poquito de tiempo comprobando eso, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Esa ha sido la respuesta. F es creciente en todo su dominio. Ya, acuérdense que yo dibujé todo. Si tomé y dibujé todo. Sin embargo, la gráfica solamente debe estar hasta aquí. Hasta el 2 es la gráfica. Ya, de ahí para adelante, pues solamente lo dibujé por conveniencia, no porque en realidad se debía dibujar. ¿Sí? Vamos, otra. Este de aquí le vamos a señalar que F es decreciente en todo su dominio. En el dominio de x menor que 0 y de 0 hasta el valor de 2. Busquemos otra más. Otra función. Aquí también hay otra función, fíjate. La 18. Nos habla en cambio de una función de trazos, pero pues está un poquito más sencilla, ¿no? Son valores. Podríamos graficarle dando valores también, no hay ningún problema. Nos habla de unas asíntotas también, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ya, ahí está. Igual nos dan unos intervalos de x menor que -1 y también me da de -1 a 2 y de x mayores a 2. Identifique la proposición verdadera. F tiene asíntota vertical en x igual a -3. Vamos a ver si tiene asíntota ya. También nos dice que F no tiene asíntota horizontal. Tenemos que averiguar. La C nos dice que el rango de esta función es los reales, excepto el -1/6 y excepto el 1/2. Tenemos que revisarle. Y F me dice que tiene dos intersectos con el eje X. O sea, se cruza por dos puntos en el eje X. Y el último nos dice que existe un único valor, solamente un valor de X perteneciente a los reales positivos, tal que F de X está en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces,
Veamos si es cierto alguna de ellas. Vamos a dibujarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Primero, la función f de x es igual a 2 a la menos x, ¿sí? Entonces, podríamos calcular el cruce por las y. O sea, lo más fácil, ¿no? Por la x no tanto, pero el cruce por la y. ¿Cómo hago cuando x es igual a 0? Entonces, me quedé así, f de 0 es igual 2 a la menos 0. Y esto es igual a 2 a la 0 y esto vale 1. O sea, cruza por 1, ¿no? El cruce sería en el punto 0, punto y coma 1 en y. Listo. Entonces, el bosquejo de esta curva sería algo así. Incluso también puedo sacar la tabla, ¿no? X, Y. Tiene que pasar por el valor de 1, por este valor de aquí, por 1. Y esto también le puedo modificar, ¿no? Esto de aquí podría ser así. F de X es igual, como está la menos X, yo le puedo dar la vuelta. 1/2 elevado a la X. Y acuérdate que este valor de 1/2 significa que es una función decreciente. Entonces sería algo así. Ya, algo así debería ser la función, la primera que nos está pidiendo graficar. Pero solamente esto es válido hasta -1. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar una gráfica más grande en la parte inferior y vamos a poner esa condición. Pero más o menos es eso, ¿no? Esto es X, esto es Y. Y vamos a poner que cada 3 espacios tenemos un valor de 1. Esperemos que sí nos convenga. 1, 2, -3. Que tengo 1, 2 y 3. Lo hago más grande porque necesito. Sería 1. Y por acá pongamos el valor de 2. 2. Que tendríamos igual -1. Y pues proseguir poniendo todos los valores. Cruza por 1. Por aquí debe cruzar. Pero fíjate que solamente esto es para x menores a 1. O sea, desde -1 hacia abajo. No puedes llegar acá al eje de las x. Sin embargo, pues ya dibujé. Yo lo que podría hacer es darle un valor de x igual a -1. Por ejemplo, doy x igual a -1 y calculo cuánto vale la función. Acuérdate que f de x es igual a 1/2 de x, que es lo mismo x a la 2 a la menos x. Entonces, sí, entonces sería f de x, f de -1, perdón, es igual a 1/2 elevado a la -1. Y si es a la -1, le doy la vuelta y se hacen 2, ¿cierto? Le doy la vuelta y pues me queda 2 a la 1, que es 2. Entonces, cuando x es igual a -1, y vale 2. Yo que estaría por aquí. Y más o menos la gráfica debería ser así. Debería venir de menos infinito, pasa por aquí y pasa por acá. Así debería ser, más o menos. Ya, incluso, esperen un ratito, me faltaba un poquito más arriba colocar esto. Y hacer esto más pequeñito. Falta un poquito más arriba, por eso no nos coincide. Tengo que ponerle justo exacto. Esto sería más arriba. Hasta 2, más o menos por aquí sería 2. Ahí sería 2. Listo, entonces para la función exponencial, cuando x vale -1, eso vale 2, -2, 2 perdón, positivos. Entonces sería algo así. Mira, ahí sí coincide. ¿Sí? Entonces, toda esta gráfica de aquí, pues no toda la tengo que dibujar, solamente los valores desde -1 hacia abajo. Entonces, está de gana colocar esto. Esto no está bien. Y también esta parte de acá tampoco está bien. Espera un ratito, está este borrador con una configuración distinta. Esto no está bien y hasta aquí sería. ¿Ya? Listo, ahí sería más o menos el bosquejo. Y como esta parte de aquí me decía que x es menor que 1, entonces tiene que ser abierto. ¿Sí? Ok. Entonces aquí le vamos a poner abierto. ¿Ya? Porque en el valor de x -1, pues no tiene que estar incluido el -1. Ya más o menos así sería. ¿Ok?
Listo, vamos con la otra parte que dice f de x es igual a 1 dividido para x al cuadrado más de x menos 6 entre menos 1 y 2. O sea, entre este intervalo, entre de aquí hasta acá. Voy a ponerle más abajo y colocamos esto. Sería y es igual a 1 dividido para x al cuadrado más de x menos 6. Ya, listo. Entonces, ¿qué podría sacar aquí? Podría sacar asíntotas verticales, ¿no es cierto? Porque acuérdate que las asíntotas verticales, pues le calculo con los valores que están en el denominador. Entonces, vamos a sacar aquí la asíntota vertical. La asíntota vertical. ¿Cómo sacamos? X al cuadrado más de x menos 6 es igual a 0. Factorizamos. Si no podemos factorizar, fórmula general. X de x más menos 3 por 2 menos 6. 3 menos 2, 1. ¿Ya? Entonces x es igual a menos 3 y x es igual a 2. ¿Sí? Entonces serían las asíntotas. La asíntota de menos 3 no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque acuérdate que te decía entre menos 1 y 2. Y tú sacaste una asíntota de menos 3 y una asíntota en 2. Entonces la de menos 3 no nos importa, sino más bien solamente la de 2, ¿no es cierto? En el valor de 2 vamos a tener una asíntota vertical. Algo así. ¿Ya? Podemos calcular la intersección con el eje de las X y la intersección con el eje de las Y. Sí, sí se puede calcular. Como parece que con el eje de las X no vamos a tener intersección, porque tendríamos que igualar la Y igual a 0. Pero con la Y sí tendríamos una intersección, porque con la Y sería X igual a 0 y se cruzaría en menos un sexto. ¿Sí? Entonces, para esa función también podríamos calcular la intersección con el eje de las X. De la Y, perdón. A ver, ponle acá. Intersección con el eje de la Y. Entonces, ¿cómo calcular la intersección con el eje de la Y? Calculando el X igual a 0. Y es igual 1 dividido para 0 al cuadrado más 0 menos 6. Entonces, Y es igual a menos un sexto. Entonces, la gráfica cruza en un punto llamado X0 y menos un sexto. Listo, un sexto sería más o menos, porque aquí está menos un sexto sería 1 dividido por 6, 0.30 y algo. 0.16, 17 más o menos. 0.5 está por acá. Por aquí le vamos a poner ya. Este digamos que es menos un sexto. Por ahí aquí debe cruzar. ¿Sí? Y debe cruzar esa función que está colocada en esa parte de ahí. ¿Y qué más podríamos calcular? Con el eje de las X no podría hacerlo porque me va a salir una indeterminación. Sí, por eso no le hacemos con el eje de las X. Si ustedes se fijan un poquito, si nosotros tomáramos y le pusiéramos la Y igual 0, no existe valor de X para que se cumpla eso. Entonces, por esa razón, pues, no lo colocamos, no lo hacemos. Entonces, podríamos también empezar a dar puntos, tanto a X como a Y, para ver qué nos sale, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acuérdate que más o menos tiene que pasar por un sexto y pues tiene que tener eso, ¿no es cierto? La otra asíntota pues estaba en menos 3. Si yo quisiera dibujar incluso la asíntota debería estar por acá, la otra, ¿cierto? Y la otra asíntota debería por acá. Entonces más o menos esta gráfica debería ser algo así. Por aquí, va por acá. Y la otra debería ser así. Algo así debería ser. ¿Sí? Más o menos. Más o menos lo que podríamos definir. Entonces, ¿qué podríamos hacerle para definir? Porque hasta acá, pues sí tiene una asíntota horizontal. Sí debería tener. ¿No? Porque debería estar justo aquí. Esta debe ser la horizontal. Que esta no es la que podemos. Podríamos sacar la horizontal, pero va a estar complicadísimo sacar eso. O sea, no complicado, sino que un poquito tedioso.
Y está entre -1 y el valor de 2. Entre -1 y valor de 2 más o menos tendría que ser algo así. Vamos a dibujarle de una vez, ¿ya? Tendría que ser algo parecido a esto. Entre -1 es cerrado, ¿no? Entonces, -1 es cerrado. Pasa por esto y va así. ¿Ya? Ahí estaría. O sea, si graficara toda la función, debería haber una asíntota por ahí, pero pues no lo ponemos. Esto de aquí también puedes calcular de esta forma. Podríamos hacer esto. Como es una función de segundo grado, por eso le puse así, ¿ya? Fíjate que aquí es de x al cuadrado más de x menos 6. Entonces, esta función se grafica así o se grafica así, ¿no es cierto? Como es de x positivo, se graficaría así. Pero como es homográfica, fíjate que está sobre un 1. Entonces, por eso dibujé de esta manera. Viene así y el otro viene así. ¿Sí? Entonces, pues dibujé solamente el tramo que nos interesa. La otra que me falta, ¿cuál nos falta? Nos falta y es igual a menos x. Esta está más fácil, es una función lineal. Y es igual a menos x. Puedes dar valores a la de x y pues puedes seguir calculando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo la x, pongo la y, pongo la línea de fracción y diríamos lo siguiente. Solamente esto es válido para x mayores a 2. Entonces, ponemos 2, 3, 4, 5, digamos. Si x vale 2, y vale menos 2. Si x vale 3, vale menos 3, vale menos 4 y vale menos 5. Con esto ya le puedes graficar. Con x que vale menos 2. Ah, no, con x que vale 2. El valor de la y vale 2. Estaría por aquí, estaría. Ah, no, al revés. Está menos 2 abajo. Me va a faltar espacio. Por aquí más o menos. Y después con x igual a 3, vale menos 3, estaría por acá abajo. Más o menos al ojo me va a faltar espacio, pero vamos a ponerle más o menos dónde estaría. Por aquí. Ya, y el otro sería por aquí, 3 más abajo, por aquí debería ser. Sí, me faltó espacio, pero la gráfica sería así. Algo así debería ser, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Listo, ahora sí, revisemos qué es lo que nos salió. Ya, entonces, ¿qué sería? La primera, f tiene una asíntota vertical en x igual a menos 3. O sea, como la función, ¿no es cierto? Acuérdate que la asíntota vertical sí tenía menos 3, pero fíjate que esa no nos servía. ¿Por qué? Porque estaba definido entre -1 y 2. Entonces, la única asíntota vertical que tengo es en 2. ¿Sí? Entonces, no hay una asíntota vertical en -3 de toda la función. Si solamente tomo lo de la mitad, ahí sí tengo una asíntota de -3. Vertical, pero como no está dentro de toda la función, porque no cumplía con la condición, pues entonces no le colocamos. ¿Sí? Entonces, eso no sería. La siguiente dice, F no tiene asíntota horizontal. Ya, F no tiene asíntota horizontal. Esa podríamos poner como respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si bien esta función de aquí sí tiene asíntota horizontal, pero es la asíntota horizontal, me va a salir por acá, ¿cierto? Pero es para toda la función. Es cuando yo necesito, por ejemplo, graficar toda la función que tenía, pero solamente necesitaba esta partecita de aquí. Y fíjate que para dibujar esta parte solamente utilicé la asíntota vertical. La asíntota horizontal no me sirvió porque la asíntota horizontal se graficaba de aquí para acá, ¿no? O sea, si la función estuviese de aquí para acá, ahí sí es una asíntota horizontal. Pero esa no es. Entonces, hasta ahorita puede ser que esta sí sea. El rango de F es los reales, excepto el menos un sexto y el un medio. No, porque el rango es desde el 2 hasta más infinito y de este un sexto, ¿no es cierto? Que está aquí, del menos un sexto hasta abajo. Entonces, no es que esas no se cumplan, sí están incluidos. Entonces, esta tampoco puede ser. F tiene dos intersectos con el eje X. En realidad no tiene ninguno. Sí, fíjate que con el eje X no se cruzó en ninguna vez las funciones. Entonces, tampoco es. Y me dice que existe un solo valor
de X perteneciente a los reales positivos, o sea, tiene que ser X real positivo que está en el primer cuadrante. Entonces acuérdate que esto es el primer cuadrante, esto de acá es del segundo, esto de acá es del tercero y esto de acá es del cuarto, ¿cierto? Entonces me dice que existe al menos un X que está dentro de eso. Fíjate que el primer cuadrante se quedó sin nada. Entonces no existe ningún valor que esté dentro del primer cuadrante. ¿Ya? Entonces nuestra respuesta correcta sería el literal B. F no tiene asíntota horizontal. Ya, no tiene ninguna asíntota horizontal. Si fuera toda la función, si la función solamente fuera esto, pues, fuera lo de aquí, ahí sí debería tener asíntota horizontal. Pero como solamente tomé un pedazo, pues en ese pedazo no hacía falta esa asíntota. Listo, ahí está la solución para este ejercicio. No tiene dos interceptos, tampoco está en el eje del primer cuadrante. No tiene una asíntota vertical en x menos 3. Si fuera solamente la función de la mitad, ahí sí tiene. Pero como estamos por trazos, pues esa asíntota no nos interesaba. Ya, muchachos, entonces ahí está. Acuérdense que la función de la mitad era así. Viene así, así, y llega acá. Hasta ahí no necesito asíntotas, ¿no es cierto? Y si yo quisiera dibujar en todo su dominio, ahí sí, mira, por acá vendría así, y por acá debería ser algo así, ¿cierto? Entonces aquí sí, obviamente había una asíntota, y aquí hay una asíntota, ¿no es cierto? Pero como no estamos dentro de ese dominio, pues se perdieron esas, solamente me quedó la asíntota vertical. ¿Ya? Eso, muchachos. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Acuérdense que este era examen 4.